Hay un jardín invisible plantado en el centro de tu pecho, y es allí donde están enterradas las claves de todos los misterios. Pero este jardín solo florece bajo la luz de la quietud, bajo el rocío de la paciencia y bajo la fertilidad de un tipo específico de silencio. Un silencio que no es solo ausencia de sonido, sino la entrega de la mente misma, la pausa de la incesante y agotadora máquina de pensar que nos aprisiona. Se trata de esta quietud que el gran maestro Rumi nos susurró a través de los siglos, dejando una pista esencial para el viaje del alma. Solo percibirás la señal cuando el silencio abra tus ojos. Pausa. Siente el suave peso de tu cuerpo en el suelo. Siente el aire entrando y saliendo, limpiando el polvo que se ha acumulado en la lente de tu percepción. Lo que Rumi nos enseña comienza aquí mismo, en este instante, en el espacio desocupado entre el aliento que se ha ido y el que está por venir. Es el fundamento del silencio lo que nos abre a la señal, a la verdad esencial que intentamos alcanzar, persiguiendo el eco de nuestras propias expectativas. Mirad vuestra vida, el ritmo frenético que nos impone la necesidad de estar siempre ocupados, siempre respondiendo, siempre produciendo. Naufragamos en un océano de datos y exigencia, y nuestra alma, hambrienta de descanso, es arrastrada por la corriente del tener, en lugar de anclarse en la serenidad del ser. Rumi observó que todo exceso, toda avaricia, todo el ruido que generamos en nuestra existencia, nace de un alma hambrienta, pero este hambre, aunque se manifiesta como deseo de posesiones, reconocimiento o validación externa, no es un hambre de algo ahí fuera. Es, en su más pura esencia, el hambre de la presencia misma. Es el anhelo de regresar al hogar interior, de donde fuimos expulsados por el clamor del ego. ¿Qué nos impide percibir la señal? ¿Qué ciega nuestros ojos incluso cuando la luz de la verdad brilla intensamente ante nosotros? Es el ruido, pero no solo el ruido de las bocinas, las notificaciones y las conversaciones triviales. El ruido más ensordecedor es el interno, el motor incansable de la comparación, el autocastigo y la planificación obsesiva que nos roba el presente. Vivimos constantemente en dos lugares distantes, en el lúgubre fantasma del pasado y en el ansioso espejismo del futuro. El presente, único lugar donde ocurre la vida y donde se puede percibir la señal, se evita constantemente. Nos convertimos en maestros en evitarnos a nosotros mismos, en llenar cada microespacio de tiempo con alguna forma de distracción, temiendo el vacío, el temido vacío, que, irónicamente, es la puerta de entrada a la plenitud. Es el polvo del ego que cubre el espejo del alma. Este ego, esta voz incesante que nos define y limita, es un comerciante astuto. Vende la ilusión de que nos definen nuestros logros, nuestro éxito frente a los demás, o lo rápido que avanzamos en una carrera en la que nadie nos pidió que participáramos. Y cuando intentamos superar a todos los que nos rodean, en una búsqueda ciega de más y más, es nuestra propia alma la que queda atrás, jadeante, olvidada al costado del camino. El ego nos convence de que la señal vendrá como un premio, una medalla, un gran reconocimiento del exterior. Pero Rumi sabía que la señal no se manifiesta en gloria exterior, se revela en la humilde quietud del corazón. Él es el susurro, nunca el grito. El viaje interior requiere que nos sentemos con la incomodidad de este ruido. El primer paso hacia el silencio no es la paz instantánea, es un reconocimiento honesto de lo agitados que estamos. Es como entrar por primera vez en una habitación oscura y sentir el olor y el peso de lo sucio, de lo desorganizado. Solo cuando dejemos de correr y enfrentemos el desorden interior, podremos comenzar a limpiar. Rumi dijo que la herida es el lugar por donde entra la luz, y la herida moderna es nuestra profunda desconexión con el ser. Es el dolor de sentirnos vacíos, incluso cuando estamos llenos de cosas. Es la comprensión de que, a pesar de toda la conectividad tecnológica, estamos espiritualmente aislados. Nuestra sociedad nos ha enseñado que la virtud está en la velocidad y la eficiencia, pero Rumi nos invita a redefinir la virtud. Reside en la presencia y la plenitud. No se trata de hacer más, sino de ser más en lo que estás haciendo. La velocidad nos impide saborear el momento, percibir la belleza sutil y, lo más importante, nos impide escuchar la voz del alma. Esta voz, que es la manifestación de la señal, es suave y tímida. No gritará por el ruido de su móvil, ni por el monólogo interior de sus preocupaciones. Ella espera pacientemente a que la tormenta se calme, para luego manifestarse como claridad, como intuición, como la certeza silenciosa que no necesita prueba. Si la resonancia de esta búsqueda interior resuena en tu propia alma, si sientes el llamado a frenar y honrar lo que hay debajo de la agitada superficie, te pido que marques tu apoyo y te apuntes a este camino. Aquí buscamos caminar juntos por el camino silencioso que Rumi describió donde cada paso es una oración y cada palabra es una invitación a la presencia y a la verdad. Luego continuamos desvelando la belleza de esta ruptura. El conflicto filosófico de nuestro tiempo
es que confundimos la libertad con el libertinaje de la acción. Pensamos que ser libre es poder hacer cualquier cosa, ir a cualquier parte, tener cualquier cosa. Pero la verdadera libertad, como nos muestra Rumi, es la libertad de no necesitar nada de eso. Es la libertad de ser suficiente, de encontrar la fuente inagotable dentro de uno mismo. El buscador a menudo cae en la trampa del perfeccionismo espiritual. Queremos la iluminación como un producto rápido, una comida rápida para el alma. Intentamos forzar la meditación. Tratamos de estar en silencio, añadiendo otra capa más de esfuerzo y ambición al alma ya agobiada. Y Rumi sonrió ante esta prisa. Vio que el deseo ferviente de alcanzar la paz se convierte, paradójicamente, en el mayor obstáculo para esa paz. Mientras el ego esté a cargo, incluso la búsqueda de la espiritualidad será simplemente otra forma de competencia, otra forma de validación, otra carrera para superar a los demás. El ego dirá, soy mejor porque medito más, o estoy más evolucionado porque me siento menos enojado. Esta comparación constante es la niebla que impide que el silencio abra los ojos. A la señal no le importa tu desempeño, a él le importa tu autenticidad, tu capacidad de rendirte a lo que es sin juzgar. El drama interno reside en esta lucha incesante. El yo, que teme el aniquilamiento en silencio, se aferra al sufrimiento familiar, a la identidad construida sobre el dolor y el deseo. Nos hace creer que el dolor de la ambición y la eterna insatisfacción es el motor de la vida. Nos convierte en esclavos de nuestra propia historia. Cuando Rumi nos invita al silencio, no te está pidiendo que vayas a un monasterio, a menos que tu alma lo pida auténticamente. Él te está pidiendo que crees un santuario entre una tarea y otra, entre un pensamiento y otro. Él os pide que honréis el vacío, porque es en el vacío donde la voz del alma, la señal divina, puede resonar sin distorsión. Imagina que tu alma es un vaso de agua turbia. Mientras agitas la taza, corriendo y luchando, el barro queda suspendido, oscureciendo la transparencia. La señal, la verdad clara, no se puede ver. El silencio es el acto de colocar el vaso sobre la mesa y dejar que, por inercia, por entrega, el barro se deposite en el fondo. El agua se vuelve cristalina y, de repente, ves lo que siempre estuvo ahí. La señal no es nueva, Él es eterno. Nuevo es solo tu mirada que lo percibe. La quietud curativa no es un lujo, es una necesidad estructural para nuestra supervivencia espiritual. Es el camino de regreso a ti. El miedo a detenerse es el miedo a afrontar el vacío. Pero lo que el buscador descubre, al entregarse al peso del cansancio y la quietud, es que el vacío no es carencia, es pura potencialidad. El silencio no es la ausencia de vida, es la condición previa para la danza invisible del espíritu. Es el espacio donde la creación puede fluir nuevamente, no desde el esfuerzo, sino desde la fuente. La rendición no es una derrota, es la liberación de una guerra que nunca podríamos ganar, la guerra contra nuestra propia naturaleza. El ego, como un perro guardián cansado, finalmente apoya la cabeza, exhausto de ladrar ante todas las sombras y amenazas imaginarias. Y cuando llega ese feliz agotamiento, sucede algo profundo y vital. La puerta que siempre ha estado cerrada, la puerta a la percepción real, comienza a moverse. La señal no es un trueno, es la suave luz que entra por la rendija. Pero esta brecha solo se abre cuando el ego, cansado de tanto correr, finalmente se rinde al peso de su propio cansancio. Y es de este bendito agotamiento que nos lleva a la puerta de la verdadera percepción, del que hablaremos en nuestro próximo encuentro. Hay un lugar dentro de ti, donde el mundo no puede llegar, y ahí es donde comienza tu verdadera historia, pero no la escuchas hasta que las puertas de tu percepción se cierran por el clamor del día. Respira, amigo, siente el espacio que se abre entre un pensamiento y el siguiente. No ese frío vacío que la mente teme, sino la cálida y plena quietud, donde Rumi dijo que era la cuna de toda claridad. Allí, donde la respiración encuentra su origen y su destino, comienza la segunda parte de nuestro viaje. Comprender cómo el silencio actúa, no solo como una ausencia, sino como una llave que abre la visión. La primera lección fue detenerse. El segundo es escucha visual. Muchos buscan la señal en el paisaje exterior, en las señales del cielo o en la fuerte voz del maestro. Pero lo que Rumi nos susurra es infinitamente más sutil. Solo percibirás la señal cuando el silencio abra tus ojos. Esta no es una invitación a cerrar los oídos al mundo, es un llamado a silenciar el mercado que construiste dentro de ti. Es el lugar donde los miedos se venden como verdades y las ambiciones se negocian al precio del alma. El silencio, el verdadero, no es el fin del sonido, es el fin de la incesante reverberación del ego. Es la extinción del eco que transforma. Convierte una verdad suave y simple en un grito confuso y distorsionado. La señal, como ve, no es algo nuevo que llegue de lejos, es el recuerdo de quien siempre has sido, cubierto por el espeso polvo del ego acumulado a través de años de búsqueda externa.
comparación constante y una ambición que nunca sacia. Rumi nos enseña que toda ambición excesiva, toda carrera incesante, nace de un alma hambrienta, pero la verdadera hambre no es de logros, sino de la presencia misma, de la totalidad de quien observa. Cuando el ruido de la mente se calla, ¿qué les sucede a los ojos? Dejan de juzgar y empiezan a ver. Piensa en el agua de un lago. A medida que el viento de preocupación y comparación agita la superficie, la imagen que refleja se distorsiona y fragmenta. Intentas encontrar tu rostro, pero solo encuentras la niebla, el temblor, la sombra de 1000 otros rostros que desearías ser. Esta agitación es el polvo del ego, la capa de importancia personal y autodramatización que insiste en manifestarse a través del ruido mental. El ego ama el ruido porque disfraza su fragilidad inherente. El ruido lo mantiene ocupado, le impide darse cuenta de que no es más que una construcción temporal, una tienda de campaña levantada en el desierto del ser. La quietud que revela actúa como un espejo de plata pulida. Cuando llega el silencio, la superficie de la conciencia se calma. Las partículas de miedo y deseo que estaban suspendidas lentamente se van depositando en el fondo. Es en este momento de total claridad, de transparencia cristalina, que el alma puede reflexionar sin distorsión. La señal que estabas esperando no es una luz del cielo, sino tu propia luz, reflejada perfectamente por la conciencia aquietada. Muchos intentan silenciar sus mentes por la fuerza, como si estuvieran aplastando un insecto molesto. Pero el silencio de Rumi se logra mediante la rendición, no mediante la batalla. Es una aceptación compasiva del ruido, hasta que el ruido, sin ser alimentado por tu resistencia, se cansa y te duermes. La señal es, en última instancia, la realización de tu propia plenitud, el descubrimiento de que no estás perdido. Estar perdido es una invención del ego, que necesita un mapa, un objetivo externo y una métrica de éxito para justificar su existencia. El alma, sin embargo, no necesita justificación. Ella lo es, y esta es su canción. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si la quietud que buscábamos resonó en tu alma, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el mismo camino silencioso que describió Rumi, aprendiendo a transformar la prisa en presencia. El dolor de la desconexión espiritual no se siente como una falta de Dios, sino como el dolor de ser menos de lo que eres. Es el dolor de la ambición excesiva que, al intentar superar a todos los que te rodean, descubre que es tu propia alma la que queda atrás, jadeante e ignorada. El conflicto filosófico-emocional reside precisamente en este punto, la creencia de que la acción debe ser siempre ruidosa, visible y performativa. Confundimos eficacia con alboroto. Vivimos en una era donde la presencia se mide por las publicaciones y la sabiduría por el volumen de palabras. Pero el silencio, cuando abre los ojos, invierte la lógica del mundo. Nos muestra que la verdadera fuerza reside en la capacidad de retener la energía del alma, no de dispersarla en 1000 preocupaciones inútiles. El ego, ese gran maestro del ruido, tiene un miedo mortal al silencio porque el silencio es la sala de interrogatorios del alma. En medio del ruido, se disfraza de mentor, planificador, víctima. Usa la máscara de la comparación y dice, míralos, llegas tarde, no eres suficiente. Obliga a la carrera, al esfuerzo eterno por llenar un vacío que él mismo creó. Rumi nos enseña que esta carrera es circular. Corres, te alcanzas y descubres que el horizonte se ha movido. La persona que intentaste ser siempre está un paso por delante, porque es una ilusión que solo se materializa con prisas. Es el dilema del buscador que busca agua cargando un balde que gotea. Trabaja más, se esfuerza más, pero el recipiente de su conciencia nunca retiene la paz. El silencio, al abrir los ojos, revela este drama interno con una claridad brutal pero compasiva. Él no condena al ego, simplemente lo expone como un actor exhausto que ya no puede sostener el papel. La señal que surge de este silencio no es una instrucción compleja, un código moral o una lista de tareas espirituales. Es el reconocimiento de una simple verdad. Estás en casa, pero para aceptar esta simplicidad, es necesario soportar la fase más dolorosa, la caída de la identidad construida. Cuando el ruido cesa, la mente ya no encuentra sus distracciones habituales. Lo que emerge es la reserva de miedos y tristezas reprimidos, la sombra que el ego mantuvo oculta bajo la alfombra de la actividad. Muchas personas huyen del silencio en este mismo momento, pues confunden el proceso de limpieza con destrucción. Rumi vio esto como la danza invisible del espíritu. El alma solo puede moverse con ligereza cuando suelta las pesadas anclas del pasado
y las fijas expectativas del futuro. Imagina que estás en un jardín oscuro. Has estado escuchando voces que te dicen que tomes diferentes caminos, todos con luces fuertes. El silencio, al abrir los ojos, no enciende un faro externo. Enciende la luz suave de su linterna interna. Y lo que ves es el camino de regreso a ti mismo. Un camino que estuvo ahí todo el tiempo, pero invisible por la intensidad cegadora de las luces externas. La señal, por tanto, es la voz del alma que no grita. Ella es el reconocimiento inmediato e innegable de tu brújula interna, que siempre apunta a la esencia. El ego intenta mapear la esencia con reglas. La esencia simplemente vive a través de ti. La paradoja es profunda. Para ver la señal, primero debes convertirte en el silencio. Debes convertirte en la quietud que cura. El ego insiste en ser el oyente. La esencia es sana. El ego exige pruebas. La esencia es la evidencia misma. ¿Y cómo se manifiesta esta voz del alma? No con palabras complejas, sino con un sentimiento de alineación. Es ese momento en el que la acción se vuelve espontánea y la decisión se vuelve inevitable, sin debate interno ni conflicto de mil voces. Es la sensación de estar perfectamente en el lugar, momento y tarea correctos. Pero esta etapa de alineación está precedida por una profunda rendición, en la que dejamos de lado la necesidad de controlar el resultado. El ego ama el control, porque el control es la ilusión de que podemos manipular la vida para evitar el dolor. El silencio revela que la vida es un río, y el control es solo el vano intento de nadar contra la corriente. Cuando dejamos de luchar, nos dejamos llevar por la sabiduría del río. La rendición, en el contexto de Rumi, no es la derrota del guerrero, sino la victoria del amante. Es la aceptación de que lo desconocido es mucho más sabio, más creativo y más generoso que el limitado mapa que nuestro ego podría trazar. La quietud que se revela, por tanto, no es un truco de meditación, sino un acto radical de confianza. Confía en la esencia que reside dentro de nosotros y espera pacientemente a que se asiente el polvo del ego. Y aquí, amigo, está la tensión que nos impulsa hacia adelante. No puedes forzar la apertura de los ojos, solo puedes crear las condiciones para que el silencio se establezca y, por su propia naturaleza, disuelva la ilusión. Es una espera activa, una observación atenta, pero sin deseo. El alma florece cuando dejamos de perseguir al mundo. Pero hay una puerta dentro de ti, que solo se abre cuando el ego se cansa de su propia carrera circular. Y es sobre cómo mantener esta quietud, hasta que la puerta se revele de lo que hablaremos a continuación. Y así, llegamos a la última orilla del río, donde el agua dulce se curva para abrazar la extensión salada del océano. Si las partes anteriores trataban sobre la necesidad de quietud y limpiar el polvo del ego, esta trata sobre la consumación, sobre el momento mismo en que el silencio finalmente cumple su promesa y abre nuestros ojos. El viaje interior no termina cuando encontramos la paz, apenas comienza. La paz es el suelo, y el signo es la semilla que brota de ese suelo. Pero la realización final, la visión que Rumi nos prometió, no es un gran evento de trompetas y luces en el cielo. Es una entrega sutil y completa, el punto donde la última resistencia de la mente se desvanece y el yo fragmentado, que siempre estaba buscando algo, da paso a la totalidad que nunca lo había abandonado. El clímax de esta búsqueda no es la lucha por lograrlo, sino el dejar de intentarlo. Es la ironía suprema del camino místico. Pasamos vidas escalando montañas, solo para descubrir que la verdad estaba en la llanura, esperando pacientemente. Solo notarás la señal cuando el silencio te abra los ojos, y el silencio solo te abrirá los ojos cuando dejes de forzar la mirada. Cierra los ojos, amigo, no para escapar de la luz, sino para ver aquello que está detrás de toda la luz. La rendición de la que habla Rumi no es una derrota, es el mayor acto de valentía. Es permitir que el ser fluya a través de ti, sin la constante edición y censura del ego. La mente condicionada es un guardia estricto en la puerta del corazón, lleno de reglas, miedos y qué pasaría si. Teme el silencio porque el silencio revela que ella, la mente, no es la verdadera dueña de la casa. Cuando realmente te entregas al silencio, el guardia se cansa, se sienta, exhausto de intentar controlar el viento, y en ese momento de agotamiento se abre la puerta del corazón. La señal que describe Rumi, la gran revelación, no es una instrucción específica sobre qué camino seguir o qué decisión tomar. No es una respuesta a la pregunta de cómo ganarse la vida, sino a la pregunta de cómo ser una vida. El signo es la percepción de la unidad, es la conciencia repentina e inquebrantable de que no estás separado del universo, ni del otro, ni de la fuente. Te das cuenta de que la búsqueda incesante de amor, de aprobación,
de éxito o de un lugar seguro. Era una búsqueda de la presencia misma que ya te rodeaba como el aire que respiras. La señal es que la separación es una ilusión, y el silencio es la pantalla donde esta verdad se manifiesta sin distorsión. El silencio se abre tus ojos no para ver el mundo exterior de manera diferente, sino para ver el mundo aquí, como siempre ha sido, vasto, infinito e irrevocablemente conectado a la danza invisible del espíritu. En este punto de claridad, el polvo del ego que tanto lamentaba Rumi desaparece por completo. El ego vivía de comparaciones, jerarquías, ambiciones desenfrenadas. Pero cuando el silencio abre tus ojos, ves que la única carrera que importaba era la carrera de regreso al yo. Y cuando llegas, descubres que ya estaba allí. El dolor, el miedo, la ansiedad no desaparecen mágicamente del mundo exterior, pero pierden su poder de control interior. ¿Por qué? Porque la identidad con el sufrimiento se disuelve. Ya no eres el que sufre, eres el espacio vasto y silencioso donde el sufrimiento aparece y desaparece, como nubes en un cielo azul. Te conviertes en el observador, el testigo, la presencia. Esta es la transformación definitiva. Pasas de ser un buscador a ser encontrado. Rumi nos enseña que lo que buscamos también nos busca a nosotros. Y cuando el silencio nos abre los ojos, nos damos cuenta de que la mano que llama a la puerta es la misma que tiene la llave. La vida se convierte entonces en una expresión espontánea, no en un esfuerzo forzado. Las acciones nacen de una calma profunda, de una intuición que es la voz del alma misma, libre de las turbulencias de la mente reactiva. Caminas, respiras, amas y trabajas desde un centro silencioso e inquebrantable, que está siempre en perfecta armonía con el ritmo cósmico. El maestro místico, Shams Tabrizi, alma gemela de Rumi, decía que el universo está hecho de historias, no de átomos, y cuando el silencio abre nuestros ojos, leemos la historia más profunda, que somos la conciencia misma que se escribe y se lee a sí misma. La señal es esta lectura clara y sin ruidos. La quietud reveladora, que siempre ha sido nuestro enfoque, se convierte en nuestro hogar permanente. Ya no necesitamos buscar momentos de meditación para encontrar la señal. La señal se convierte en el tejido mismo de nuestra experiencia, incluso en medio del mercado, en el ruido de la ciudad, en la complejidad de las relaciones humanas, el centro silencioso permanece intacto. Es como llevar una lámpara encendida dentro de un frasco transparente. Puede que afuera el mundo esté tormentoso, pero la llama del interior no flaquea. Rumi nos invita, en esta conclusión, a asumir plena responsabilidad por nuestra propia libertad. La libertad no es la ausencia de cadenas externas, sino la ausencia de cadenas internas. Es la liberación de la identidad limitada que hemos construido con tanto esfuerzo. El letrero nos dice, tú no eres tu nombre, ni tu historia, ni tus posesiones. Eres lo que queda cuando todo eso te lo quitan. Y lo que queda es pura conciencia, puro amor, pura presencia. El camino de regreso a ti está completo. El exilio termina. El peregrino regresa a casa y descubre que la casa era el corazón que llevaba en el pecho todo el tiempo. Permaneced, pues, en esta visión. Deja que el silencio sea tu brújula, ya que siempre apunta al verdadero norte de tu alma. Si el mundo intenta arrastrarte a la vieja raza, recuerda la promesa de Rumi. Cuando intentas dejar atrás a todos los que te rodean, es tu propia alma la que queda atrás. Detener, respirar. Deja que el silencio llegue a tu alma y abre tus ojos. La señal no es un mensaje futuro. El signo es la verdad eterna del ahora. Quien vuelve a sí mismo nunca regresa vacío. Rumi dijo que el alma florece cuando dejamos de perseguir al mundo. Florece ahora. En este momento, sé la quietud que sana el mundo. Sé la verdad que no necesita palabras para ser escuchada. Si estas palabras tocaron tu alma de una manera que el ruido del mundo nunca podría hacerlo, si sentiste la calidez del silencio de Rumi pulsando en tu propio pecho, te invito a anclar esta verdad en tu vida y en la vida de esta comunidad. Deja tu comentario a continuación. Comparte lo que sentiste, lo que el silencio te reveló en este momento. Al compartir tu luz, iluminas el camino para otros que también buscan la señal. Oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. El camino es largo, pero no es necesario que lo recorramos solo. Y si quieres continuar con este viaje interior de profunda introspección, donde la poesía se encuentra con el alma y el silencio es nuestro lenguaje principal, deja un me gusta y suscríbete. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar. El viaje del silencio es un viaje de amor. Vete en paz, amigo mío. La puerta está abierta. La señal eres tú.